Reciban un cordial saludo del Consejo de Comunicación a todos quienes se han dado cita a la presentación virtual del Compendio de Principios y Recomendaciones para contribuir a la erradicación de la violencia política en medios de comunicación. Gracias a quienes están conectados a través de las distintas redes oficiales de la institución y un saludo especial al selecto grupo de panelistas que nos acompañan desde Argentina, Colombia y Ecuador. Este espacio tiene como objetivo socializar un instrumento práctico para enfrentar la violencia política desde el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Por ello, qué mejor manera que esta presentación se enmarque en el debate y la reflexión que tendremos gracias a los expositores y la participación de la ciudadanía. La violencia política, entendida con base a la norma ecuatoriana, que si bien refiere al género, abre la posibilidad de identificarla de manera general como aquellas agresiones personales a quienes participan en procesos de elección popular, ocupan cargos públicos o lideran temas relacionados a derechos humanos y se extiende a sus allegados. Además, puede darse en diferentes esferas de la sociedad, como la comunicacional. Eso es justamente lo que hoy nos convoca. Y es que trabajar para prevenir y erradicar esta clase de violencia es fundamental para la democracia. Este documento que presentamos hoy es parte de una agenda de acciones que el Consejo de Comunicación viene desarrollando para aportar a la resolución de esta problemática desde sus atribuciones. Dicho esto, quisiera presentar a nuestro primer ponente. Es un honor contar con Jonathan Monk Ruiz, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Él es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en el ejercicio periodístico y en la protección y defensa de los periodistas. Ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías para el periodismo. En esta oportunidad compartirá el tema Violencia Política 2.0, Supermáquinas de Información Institucional. Jonathan, es suya la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Michelle, y a Gabriela y a Diego, y a toda la gente del Consejo de Comunicaciones y a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Yo pues quisiera compartir como algunas reflexiones frente a este tema que sin duda tiene una coyuntura muy puntual en varios países de América Latina. En mi caso pues hablaré más sobre el caso colombiano también, con algunas consideraciones que precisamente pues están enunciadas en el título, ¿no? Y es cómo pasamos a tener unas super máquinas de comunicación oficial que en muchos casos pues terminan también incentivando estigmatizaciones o narrativas violentas que terminan afectando a medios de comunicación y a la seguridad de los y las periodistas. A partir de ahí pues es como menciono las reflexiones que quisiera hacer, sobre todo en este escenario de manifestaciones y de protesta social en Colombia, que seguramente, como ustedes han visto, pues hemos tenido también unos niveles de violencia muy altos contra la prensa. Entonces quisiera empezar precisamente por ese punto, por contextualizar y por situar esta violencia que termina mostrando no solamente que hay faltas de garantías para la protesta social, como lo hemos visto en otros países, en Chile, en Brasil, en Ecuador también, por supuesto, sino que esto también termina siendo una estrategia de intentar desde el Estado, insisto en el caso colombiano, de cooptar la narrativa periodística e instalar una narrativa oficial que busca que la información institucional termine predominando sobre los espacios periodísticos. Y esto ha tenido pues diferentes aristas, ¿no? Una de esas tiene que ver con lo que ha sucedido en redes sociales. Hemos visto cómo en las últimas semanas en Colombia ha habido campañas iniciadas por el Ministerio de Defensa y ha habido campañas también del gobierno nacional que buscan de alguna manera criminalizar, y lo pongo en esos términos porque son los mismos términos que la campaña ha utilizado, de ciberterrorismo, a la información que circula en redes sociales y que según la institución pues, o el gobierno daña la imagen de la institución. Y esto es generar dos narrativas donde tenemos dos bandos, la institucionalidad y el periodismo, convirtiendo al periodismo en enemigo de esa narrativa más institucional. Entonces, con esa
dinámica, que es algo similar también a lo que se vio por distintos pasajes del último gobierno en Estados Unidos, donde había también una narrativa muy fuerte contra distintas fuentes de información que mostraban pues una realidad diferente a la que se estaba mostrando o la que se quería mostrar desde la administración del presidente Donald Trump. Aquí en el caso colombiano lo que hemos visto, como digo, es una campaña que va más allá de la estigmatización, o sea, ya no se trata de una vieja estrategia que se ha utilizado durante mucho tiempo de estigmatizar a los medios de comunicación que no van en sintonía con la misma línea institucional, sino que aquí ya se pasa a criminalizar la información que circula en redes sociales. Y esto, por supuesto, tiene, creo yo, una incidencia muy fuerte porque evidentemente estamos ante una situación de multiplicación de mensajes y de contenidos que pueden ser desinformación, que puede ser información falsa, y que todo esto pues también termina alimentando o es muy perjudicial para un clima más favorable en términos de libertad de expresión. Sin embargo, pasar al otro extremo y llevar una campaña, como digo, de criminalización, pues termina intoxicando el debate público y termina generando problemas de riesgo. Y estamos en un punto en el que la prensa en Colombia está en una especie de sánduche porque está siendo atacada por los manifestantes, y aquí tenemos entonces pues una consecuencia, digamos, de una tradición anterior donde los medios nacionales o los medios masivos están identificados como los medios del establecimiento y son objeto de amenazas o intimidaciones por parte de los manifestantes. Y en el otro lado tenemos que medios independientes o estos medios nuevos que sobre todo están en redes sociales y en Internet están siendo atacados por la institucionalidad. Y esto hace parte de, pues en una coyuntura que está en medio de las manifestaciones sociales, pero también a puertas de unas elecciones políticas presidenciales en Colombia, donde todo este tipo de campañas y de mensajes pues termina afectando mucho. Y lo que hemos visto en esas consecuencias pues es, por un lado, autocensura, por un lado genera limitaciones muy grandes para que los periodistas puedan cubrir lo que ocurre, también impulsados pues por las propias medidas de prevención que están tomando los periodistas o los medios de comunicación. No van a cubrir las manifestaciones con la marca del canal, de los canales grandes, como puede ser RCN o Caracol o Revista Semana, sino que lo hacen pues casi que solamente a modo de registro lo que ocurre, sin ninguna marca visible del medio, y eso genera muchas limitaciones, como mencionaba. Por otro lado, pues estamos viendo también que hay mucha información que circula en redes sociales que no pasa por un proceso de verificación, y pues esto también entonces es alimento o da juego tanto para quienes quieren incentivar que se limite la información que circula en redes sociales, como lo hemos escuchado, insisto, de funcionarios del más alto nivel, pero también, pues como hemos visto que termina teniendo un impacto en los propios, en las audiencias, ¿no? Que muchas veces pues no sabemos qué hacer, y se termina creando en paralelo unos imaginarios y unos escenarios que pues terminan teniendo, por supuesto, una incidencia, así como hemos visto que ya han tenido estos procesos y estas discusiones en redes sociales que terminan teniendo un impacto en procesos electorales o en momentos donde la ciudadanía termina participando según la información o la desinformación que esté recibiendo. Entonces, este es el panorama que tenemos. En Colombia, como digo, pues hay varias particularidades del ecosistema mediático colombiano, pero también insisto que estos son unas características y unos patrones que se han visto en otros países y que no me sorprendería, digamos, que esto responda como unas estrategias más amplias de distintos sectores políticos para buscar contrarrestar y posicionar un contenido o como mencionaba, una información institucional. Creo que frente a esto, además, pues también tenemos otro actor muy relevante, como son las plataformas de Internet, que terminan también teniendo también un papel importante, muchas veces manipuladas, si se puede llamar así, o digamos forzadas
por unos ataques sistemáticos o unas acciones sistemáticas dirigidas a bajar contenido de diferentes medios de comunicación o de diferentes fuentes informativas. Aquí lo estamos viendo en estos días también cómo se han realizado videos y se tienen piezas donde lo que se busca es precisamente pues poder generar que estas acciones, que las personas, perdón, que los consumidores de quienes están utilizando las redes sociales pues también tengan la posibilidad de estar bajando contenido, y a lo que las plataformas no tienen una capacidad de reaccionar más allá de lo que está previamente determinado por los algoritmos. Y creo que eso pues ha hecho también ha jugado un rol importante y insisto, esto no solamente es en Colombia, lo vimos, a veces se trata de problemas de la plataforma, problemas técnicos y que se replican en otros países, pero pues a veces también sí pueden terminar incidiendo unas acciones coordinadas para terminar bajando el contenido. Entonces, con este, digamos, como panorama que insisto, también tiene un actor importante en las plataformas, quedamos ante más preguntas. Yo sé que parte del foro es también generar o plantear algunas soluciones, pero en este problema, en este punto, pues es difícil también, digamos, como poder aportar en ese sentido, y creo que ese diagnóstico es parte importante de lo que toca tener identificado para poder, pues también mirar hasta qué punto está la responsabilidad del Estado y en estas campañas de narrativas que termina generando pues una violencia sobre los medios de comunicación, sobre la prensa, y que pues también es funcional a el momento de querer posicionar pues algún tipo de discurso. Quisiera dejar planteadas estas preguntas para darle el paso pues este diagnóstico, para darle el paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, Jonathan, y realmente me quiero quedar un poco con algunas de las reflexiones que hizo usted para cerrar sobre el caso de Colombia, el hablar un poco del tema de la violencia que pueden sufrirse a los medios masivos tradicionales por un tema de estigmatización, o sea, en estos nuevos medios que están pues saliendo sobre todo en redes sociales y que por el contrario están viviendo pues una violencia por parte del Estado. Es una realidad que se repite, no es una realidad que no solamente le pasa a Colombia, y sobre todo es importante este tema porque de esto depende mucho, la democracia depende mucho de la información que recibe la ciudadanía. Le agradecemos mucho, Jonathan, por esta intervención, y espero pues al final poder recibir todas las interrogantes que tengan las personas que están asistiendo a este evento. Ahora es un gusto presentar a la siguiente invitada. Ella es Gabriela Sosa More, consultora política, periodista y docente universitaria. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional del Noreste, Argentina. Actualmente es jefa de comunicación del bloque de diputados justicialistas y asesora a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco. Es docente universitaria, periodista, editora general de la revista cultural lapioc.com y consultora de comunicación política, discursos, discursividades sociales. Fue subsecretaria de Políticas de Comunicación y jefa de comunicación de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Se desempeñó como directora del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Su tema para este espacio es violencia política y medios de comunicación, consenso democrático y radicalización de la esfera pública. Gabriela, bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto participar de esta instancia de pensamiento y de construcción que están promoviendo también desde Ecuador. Y antes que nada quiero expresar hacia Jonathan, querer simbolizar un poco la realidad que se vive en distintos países, ¿no? Lamentablemente, acerca de las expresiones que él manifestaba y las grandes dificultades y estos ataques que sufren los periodistas en el ejercicio de su profesión. Es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Así que fue un gusto en esto escuchar estas expresiones de Jonathan y las comparto completamente. Y si me permite, el compañero quisiera
tomar una de sus consideraciones como para enganchar también el tema que quería desarrollar. Cuando mencionaba tan claramente esta problemática de la radicalización, ¿no? Y la radicalización tomando a los medios de comunicación como parte de un proceso, al decir de Humberto Eco, de construcción del enemigo, ¿sí? Indudablemente ese es un asunto dilemático que la sociedad que aspira a ser democrática tiene que comenzar a ponerlo en discusión y a resolverlo. ¿Están proponiendo ustedes algún tipo, veo, de un compendio, una serie de herramientas e instrumentos que permitan esto, ¿no? Me parece que bajar los niveles de violencia política que involucran a los medios de comunicación, sean estos de la tendencia ideológica que fueren, es urgente para las democracias. Y es un deber de las democracias y de los gobiernos intentar garantizar el libre ejercicio del derecho de expresión y de información, porque es un derecho social, no es un derecho únicamente de los medios de comunicación y de los periodistas, y creo que desde esa concepción también Jonathan lo esgrimía también. Y en este sentido, la violencia política, cuando se trata de medios de comunicación, no solo agrede al medio de comunicación, sea cual fuere, te reitero, no creo en ningún tipo de censura sobre cualquier tipo de opiniones que estén vinculadas a cualquier área y discusión del ejercicio político y democrático. En ese sentido, las libertades tienen que ser irrestrictas. En este sentido, esta radicalización de los medios afecta no solo a los medios, decía, sino también a sus públicos, que viven este ejercicio de violencia simbólica de manera muy directa, porque se ven interpelados respecto de sus creencias, sobre sus nociones y también sobre la necesidad de expresarse públicamente y de consumir y producir y generar contenidos en el marco de ciertas libertades que deben estar presentes en la democracia. Esta construcción del enemigo es parte del sentido de radicalización. Se construyen enemigos como medios de comunicación, se construyen enemigos a partir de ciertas posiciones donde las posturas son inexpugnables, cuando hay ninguna posición de diálogo entre los interlocutores que participan de estas situaciones comunicativas, y básicamente me voy a referir en eso a aquellos que están involucrados con mayor responsabilidad en la esfera pública, es decir, los políticos, los referentes mediáticos y aquellos líderes de organizaciones de distinto tipo, intermedias, que representen cualquier tipo de vertiente de opinión y de expresión en nuestras democracias, ¿sí? Como me gustó mucho la exposición de Jonathan también cuando mencionaba lo de campañas de narrativas, ¿no? Entonces, los públicos también van transitando este tipo de relatos y ve la pugna por intentar construir una sola verdad y una sola posición respecto de un tema, anulando las diversidades posibles y las complejidades posibles que tiene cada uno de esos temas. En esto también está afectado a partir de esta, que es un fenómeno que hay que contemplarlo y también me parece interesante indagar para otros capítulos, la acción no profesional de ciertos medios de comunicación, referido estrictamente a la producción informativa, como lo manifestaba Jonathan, es decir, el control de las fuentes, la información fidedigna, ¿sí? Mientras se mueven en medio de otros aparatos como redes sociales, todo el fenómeno de social media, que está siendo otro actor que participa a veces no desde la discusión pública estrictamente con objetivos claros y precisos, sino muchas veces en algún tipo de acción más bien difamatoria, ¿no? Y esto también lo hemos visto lamentablemente en la escena pública, ¿no? Como un aprovechamiento de cierto anonimato para realizar algún tipo de acciones comunicacionales. ¿Cómo pensar consenso democrático y
y bajar, creo que eso podría ser una aspiración, bajar algunos de estos niveles de violencia política, que esta violencia política no solo aparece en los medios, sino termina apareciendo también, lamentablemente, en las calles y en las ciudades de nuestro continente al menos, y también hemos observado este fenómeno en otros continentes también. Hay un apartado argumentativo que me parece que pone en tela de juicio, intenta poner en tela de juicio el rol de los medios de comunicación y que están utilizando algunos gobiernos, que los gobiernos caen o permanecen por acción de los medios de comunicación. Y ese es un argumento extremadamente peligroso y que hace, como decía Jonathan, a esta construcción del enemigo. Los gobiernos viven complejidades bastante más relevantes para achacar responsabilidades a enemigos o como enemigos a los medios de comunicación. También hay que entender que los medios de comunicación tienen cada uno sus públicos y estos públicos tienen todo el derecho a ser respetados en el modo en que cada uno elige el consumo informativo que le parece, teniendo en cuenta, por supuesto, el respeto de las leyes y todos los tratados que rigen la actividad. Ese argumento lamentablemente ha tenido bastante contundencia últimamente y es un argumento, al menos digo, para pensarlo desde el punto de vista democrático y de ubicar sus dimensiones y no ser ingenuos en lo posible, ¿no?, cuando aparece esto. Y comenzar también a rebatirlo. Entiendo perfectamente en el ejercicio profesional, como lo planteaba Jonathan, que hay mecanismos de autocensura que comienzan a operar en los periodistas. También estos mecanismos de autocensura tienen una réplica en esos públicos de esos medios de comunicación, que van temiendo expresarse también con sus consideraciones respecto de los contenidos informativos por temor a algún tipo de represalias. Estas represalias no necesariamente pueden o no ser, según cada circunstancia, de los gobiernos, sino en el caso de los públicos también de otros públicos radicalizados, que cierran la discusión entre un sí o un no respecto de algún tipo de operación discursiva. Recuerdo en el caso de Argentina, para también ver que las violencias ocurren no solo con todos los temas son políticos en realidad, pero fue una discusión fuerte la que se dio sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Y también ahí pudimos observar posiciones muy radicalizadas, tanto en medios y en diferentes grupos, ¿no? Digo, abarca una serie muy relevante de temas que cambia estructuralmente la vida de las personas. ¿Qué opciones dar? Bueno, primero me parece muy interesante este espacio de pensamiento y de exposición de ideas. Creo que el diálogo es el único modo para ir intentando mejorar la calidad institucional de nuestras sociedades. Y la calidad institucional de nuestras sociedades va a transformarse positivamente cuando dejemos de sentir estos altos grados de violencia política que estamos padeciendo. Esta violencia es simbólica y se reproduce en todo el orden social. Entonces, revisaba yo algunos otros escritos, tuve la posibilidad de conocer Bogotá en un congreso de comunicación ya hace unos años, así que he tenido la oportunidad de ver también un poco esta situación que comentaba Jonathan y bueno, y lamentablemente vemos que sigue perdurando de diferentes modos, ¿no? Entonces, hay una acción que me parece que podríamos proponer como parte de una agenda, que tendría que ver con movimientos estructurales. Hay una cuestión y un participante en la discusión de la esfera pública que está bastante invisibilizado, que son los distintos grupos económicos que tenemos en cada uno de nuestros países. Estos grupos económicos también intervienen en la acción pública con mucha menos claridad de la que intervienen los gobiernos, sin que esto justifique ningún accionar represivo de ningún gobierno. Entonces, creo que cada vez que podamos ir reflexionando sobre quiénes son los actores que intervienen en el proceso de
la formación, de la discusión en la esfera pública y política, vamos a poder también trabajar de mejor modo la información y poder acercar a nuestras y nuestros lectores, a quienes participan de todo el proceso de producción discursiva en términos sociales, lo que corresponde a los medios de comunicación, que es decir, las diferentes posturas, posiciones, intentar describir los problemas que viven nuestras sociedades, al menos con la mayor honestidad intelectual que cada uno tiene. Eso me parece como un punto que he estado revisando respecto de estas posiciones. Y el otro punto también que queda como quizás un deber a seguir trabajando, sobre todo porque esta invitación fue promovida por el gobierno de Ecuador a través de algún modo, a través del consejo, es las fuentes de financiamiento de otro tipo de medios de comunicación que no sean hegemónicos. También me parece que sería un aporte a la discusión plantear de qué manera equilibrar las asimetrías entre grandes medios y medios de comunicación que puedan representar comunidades interpretativas, comunidades de ideas, grupos sociales, movimientos sociales, es decir, otro tipo de expresiones que estén vinculados con la producción de discursividades sociales que también podrían ser contemplados, ¿no? Esta es una discusión que venimos teniendo también hace tiempo cuando se habla de otro tipo de medios o medios alternativos o sociales. Por eso mismo, cerraría pensando que sin una agenda ética va a ser complejo tener una agenda democrática, ¿no? Y pensar la ética en un sentido de alteridad. La democracia exige ese tipo de visión y de construcción como para que podamos seguir mejorando la calidad institucional de cada uno de nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y quisiera quedarme con algunas ideas que usted señaló a lo largo de su intervención, sobre todo la que inició sus palabras hablando de esta urgencia, de la necesidad que las democracias tienen de bajar la violencia política para garantizar el ejercicio libre de expresión, porque no es solo propiedad de los periodistas, sino de los ciudadanos. Esta radicalización que existe a veces en los mensajes, pues afecta tanto a los medios, a la generación de contenidos y a sus audiencias. Y bueno, también hablar sobre todo, me llamó mucho particularmente esta reflexión que nos invita a todos a eso de identificar quiénes son los actores que intervienen en la información, en la formación de la discusión pública y de la política, para poder trabajar en la información. Le agradezco muchísimo la intervención y vamos a esperar que también las preguntas vienen del público, Gabriela. Dicho esto, es un placer para mí presentar al siguiente ponente, Diego Zambrano Álvarez, Coordinador General de Promoción de Derechos en el Consejo de Comunicación. Él es PhD en Filosofía y Lógica por la Universidad de Cambridge International University, candidato doctor PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, licenciado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diploma superior y es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Tiene además una diplomatura superior en Derechos por la International University for Global Studies y el Centro UNESCO. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. Es profesor de Filosofía del Derecho e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional. Él será el encargado de presentar el Compendio de Principios y Recomendaciones para contribuir con la erradicación de la violencia política en medios de comunicación. Diego, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos abren las puertas de su casa para plantear algunas ideas, simplemente promover el debate. Un agradecimiento fraterno para Jonathan, para Gabriela, agradecerles por ser parte de esta invitación, de esta promoción al diálogo que trata de ser ya una impronta del Consejo de Comunicación. Me voy a permitir compartir una presentación. Bueno, a nombre del Consejo de Comunicación, tengo el encargo de presentar
el compendio para erradicar o para favorecer erradicar la violencia política en los medios de comunicación. En realidad, no creemos que es bastante utópico pensar precisamente sobre la erradicación de la violencia política, porque de hecho creemos junto con Carl Schmitt que la violencia es precisamente parte esencial de la relación política. Esta relación amigo-enemigo de que nos habla Carl Schmitt y que tanto Jonathan como Gabriela nos explicaban cómo se construye este enemigo, pero también creo que es importante mirar desde el lado del amigo. No se puede evitar el conflicto está ahí, el conflicto hace que de hecho la sociedad avance, la historia vaya caminando, pero claro, es importante saber cuáles son los caminos para que esa violencia, que esa confrontación, que ese conflicto encuentre caminos civilizados, caminos institucionales, que puedan resolverse de una forma pacífica. En ese sentido, creemos que esta relación amigo y enemigo implica también una identidad, crear una identidad. El yo, bueno, esto más, qué sé yo, desde el pensamiento de Jacques Lacan, claro, uno se construye su identidad en comparación con el otro. Y de esta manera los grupos, las identidades también necesitan afianzar su yo por medio de encontrar las diferencias con los demás. Esto es parte de la democracia, esto no debe asustarnos, pero sí debe ayudarnos a pensar o a buscar los caminos para que esos caminos sean encontrados y esas violencias puedan ser tramitadas, puedan ser digeridas dentro de un sistema de paz. Claramente, tanto esta relación amigo-enemigo implica también no solo una identidad, sino que también una forma de cohesión. Y eso creo que es muy importante porque es necesario que en tiempos como los actuales, en los que tendemos al individualismo, tendemos al aislamiento, tendemos a ocuparnos de nuestro metro cuadrado, creo que es muy importante pensar o pensarnos como parte de una sociedad, como parte de un colectivo. El conflicto, nos va a decir Jean-Paul Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, nos dice el conflicto no solamente es entre los grupos, está al interior del grupo. Y este conflicto no tiene por qué desmembrar, no tiene por qué romper. Es algo tan natural al ser humano discutir, pensar, proponer, cambiar de rumbo si es del caso. Por tanto, el conflicto es inevitable, el conflicto debe ser procesado. ¿Dónde no hay conflicto? Por ejemplo, en una dictadura no hay conflicto. ¿Por qué? Porque la dictadura dicta. La dictadura no escucha, simplemente tiene la palabra y la impone. La democracia no. La democracia plantea, propone, pero también la democracia recibe y se va construyendo en esa confrontación. En esta confrontación, en este encuentro, amigo-enemigo, termina por imponerse un orden, digamos, tiene como resultado un orden. Este orden puede ser de imposición. De hecho el ordenamiento jurídico, el derecho, es una forma de imponer intereses, una forma de imponer un catálogo de principios, de valores que llegan a legitimarse, que llegan a ser exigibles para la totalidad de la sociedad. En ese sentido, vencedores y vencidos deben seguir conviviendo. Y yo creo que es algo súper importante, porque no solamente entro en el conflicto, no solamente entro al debate, no es una pelea a muerte, es un conflicto que debe terminar en algún momento y el día de mañana nos tiene que reencontrar como una nueva sociedad, pero reconociéndonos como parte de la misma. La misma palabra decidir, que es la que finalmente termina el conflicto como parte de este camino de solución del encuentro, de la conflictividad, decidir precisamente viene de la palabra decidere, que implica cortar. Entonces, claro, la decisión como sociedad es si empleamos decidir como cortar, como tiempos de la Revolución Francesa, cortar, degollar, romper, matar, o por otro lado, cortar la discusión en un mutuo aprendizaje y un mutuo encuentro. El poder solamente puede ser limitado por el poder. Una sociedad o un Estado que acumula
demasiado poder, es un Estado que tiende al totalitarismo. La sociedad encuentra a los derechos como una forma de contrapoder, una forma de resguardarse ante los embates del poder que trata de ser abusivo, pero también implica que en su momento esta sociedad tenga que mostrar resistencia. En la lámina anterior también veíamos una imagen de Michel Foucault, precisamente por eso, porque claro, Foucault dice, bueno, si hay un orden, si hay una sociedad que tiende a la disciplina, es una disciplina impuesta. Pero claro, toda forma de imposición implica también o tiene intrínsecamente una forma de resistencia. Y aquí es donde la sociedad tiene que organizarse. Es lamentable ver cómo las redes sociales sirven no solamente para poner de manifiesto mi punto de vista, lo cual es absolutamente legítimo, sino que también es una forma, es un camino para degradar, para insultar, para estigmatizar. Y claro, y estos discursos, estas narrativas de odio se van incrementando hasta llegar a niveles donde la violencia sobrepasa las redes, sobrepasa las pantallas, llega a las calles e inclusive puede llegar a ver su sangre como lo estamos viendo en nuestra hermana Colombia y que nosotros también la vivimos hace no mucho tiempo. Entender que el derecho es una forma de violencia, la ley, la imposición de la ley es una forma de violencia, el derecho se fundamenta en la violencia, la república se fundamenta en la violencia y también la violencia es el método por medio del cual el Estado resguarda su orden establecido. Entonces no podemos pensar en erradicar la violencia como tal, porque esta siempre estará latente, inclusive en los momentos de mayor estabilidad. Lo importante es cómo logramos esa cohesión social, cómo dejamos nuestra comodidad privada y dejamos atrás la indiferencia. Yo creo que esto es fundamental porque inclusive a Hannah Arendt, que la citamos por ahí, bueno, y a Walter Benjamin, que está también en la lámina, ellos decían, bueno, una de las razones por las cuales el totalitarismo llegó al Holocausto fue precisamente por la indiferencia, mirar hacia un lado, decir, bueno, el aborto no me importa en mi calidad de hombre, qué sé yo, la discriminación contra los judíos no me interesa porque yo no lo soy. En ese momento en el que perdemos esa empatía, en el que nos olvidamos del otro como parte de la sociedad, dejamos avanzar estas formas de represión, estas formas de cubrir el espacio con una violencia, con una imposición que nos rompe como sociedad. No olvidemos la otra parte, no solamente es la relación enemigo, también es una relación de amistad. El Virtual Hand, que es el que aparece en la parte superior derecha en pantalla, nos propone precisamente una política de la amistad que va mucho más allá de la tolerancia. La tolerancia sigue siendo indiferencia, la tolerancia es pasar de largo ante el dolor, ante la situación ajena. La amistad va más allá. La amistad va en el sentido de reconocer al otro, de compartir con el otro, respetando su diferencia, respetando sus intereses y también haciéndome respetar como tal. En ese sentido, Pierre Bourdieu, que es el que aparece al otro lado de la lámina, nos habla también de cómo los medios de comunicación pueden ser una herramienta tanto para crear este enemigo, como nos decía Jonathan, como nos decía Gabriela también, pero también pueden ser el instrumento, y eso es de lo que instamos, puede ser un instrumento para generar esta amistad, acercarnos, entendernos. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero saber que alguien tiene un punto y que ese punto es tan respetable como el mío propio. Saber que me puedo equivocar, que existe la posibilidad de que me pueda equivocar y que el otro también tiene un grado de racionalidad y que podría estar en lo correcto. Así, la lucha, conservadores, progresistas, quienes quieren mantener el status quo, quien lo quiere cambiar, no deja de ser conflictiva, no deja de ser parte de la normalidad de nuestras interacciones sociales, pero es importante ver la forma en la que estos medios de comunicación sean capaces de abrirse al diálogo, dejar atrás esta espiral del silencio que implica básicamente no decir nada en contra del discurso dominante,
por miedo a la represión, por medio de la exclusión, por medio de no ser aceptado. Los medios, por su gran influencia en la sociedad, tienen la obligación no solamente de propagar, de donde viene propaganda, no solamente de propagar información, no solamente de entretener, sino de profundizar en la política. Dejar atrás esta política del espectáculo, abrirse a una forma mucho más plural, mucho más abarcativa de las narrativas sociales. La cuestión está en si no me permiten hablar, si no me abren el camino para hablar, me haré escuchar de alguna forma, generalmente de una forma violenta. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que pensar en no dejar que escale la violencia, no dejar que llegue a niveles incontrolables, sino tratar de identificar estas diferencias que son naturales, que son beneficiosas inclusive para la sociedad, pero encontrar, antes de que se desborden, encontrar los caminos para por lo menos escuchar. En ese sentido, hemos propuesto un compendio de principios para el tratamiento de la violencia política en medios de comunicación. No se trata de una norma jurídica como tal, no es una norma exigible, no es una norma vinculante, pero sí creemos que es importante instar, persuadir a los medios de comunicación hacia la autorregulación. Creemos firmemente que ese es el camino. Vemos que la responsabilidad social de los medios de comunicación, su capacidad de autocrítica puede llevarles a generar mejores narrativas y a ganarse la confianza o a retomar el rumbo de la confianza y la credibilidad de la sociedad. Se trata de un trabajo que ha sido es fruto de muchos encuentros, de muchas discusiones, de investigaciones académicas también, casi un año de trabajo, de discusiones para llegar a una sistematización que, como decimos, esperamos sea simplemente una forma de iniciar el debate. No es un texto terminado, creemos que justamente lo proponemos, y de estar en la página web para que se pueda descargar, lo proponemos precisamente como una forma de recibir retroalimentación, de lograr que este trabajo que hemos hecho siga dinámicamente perfeccionándose con el aporte de todos y todas. En ese sentido, bueno, he hecho una pequeñísima síntesis de los 11 principios que componen el compendio. Lógicamente no los vamos a revisar uno por uno, pero sí les quiero pedir, os quiero invitar a que visiten nuestra página web, que lo descarguen y que lo razonen. Si hay algo que agregar, el documento está abierto. El Consejo de Comunicación siempre va a ser eso, Consejo de Comunicación, sea para comunicar y también, por supuesto, para escuchar lo que nos tengan que decir. Finalmente, la democracia la construimos todos. Así que esa es la invitación, esa es la propuesta, y espero firmemente que sea bien recibido por la comunidad y sobre todo que pueda ser el inicio de un trabajo conjunto, sostenido, que nos lleve a asumir las responsabilidades que a cada actor nos corresponde en beneficio de la sociedad. Bueno, yo voy a llegar hasta acá. Agradezco muchísimo por la atención prestada. Muchísimas gracias, Diego, y quiero reiterar esta invitación a que la ciudadanía pueda revisar este compendio realizado por el Consejo de Comunicación, a que lo revise, a que lo analice, a enviar sus observaciones y sobre todo, recuperando un poco lo que dijo Diego, a salir de ese metro cuadrado al que estamos acostumbrados. Sería una forma interesante pues de superar esa individualidad y abrirse más bien a participar de estos espacios. En honor al tiempo, quisiera dar por finalizado este espacio, no sin antes agradecer al panel de invitados, al equipo técnico también, que está del Consejo de Comunicación, por contribuir a la realización de este espacio de especial relevancia, considerando las recientes elecciones y de cara al inicio de un nuevo gobierno. Es una oportunidad de seguir trabajando juntos para la prevención de la violencia política desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía, desde nuestras responsabilidades, desde el metro cuadrado que hablaba Diego justamente, dejar ese metro cuadrado. También quiero invitarles a todos los que nos acompañan
a visitar nuestra página web, donde se encuentra publicado el compendio de principios y recomendaciones para contribuir con la erradicación de la violencia política en medios de comunicación, así como varios instrumentos técnicos y diversas publicaciones elaboradas por el Consejo de Comunicación. De manera gratuita se pueden descargar este material. Dicho sea de paso, está renovada nuestra web para facilitar el acceso a la ciudadanía. De parte del Consejo de Comunicación, nuevamente gracias a todos por darse cita a este evento y les invito a estar atentos en nuestras redes sociales, donde publicaremos nuestras siguientes actividades. Una buena tarde con todos.